para nosotros. Hemos vivido un fin de semana muy lindo. Usted sabe que cada vez que viajamos, siempre vivimos una experiencia nueva y disfrutamos y buscamos al Señor. Y sobre todas las cosas trabajamos para Él. Y eso es, creo que no tiene un precio ni financiero ni humano. Realmente uno dice, nos sentimos privilegiados por el Señor, ¿no? ¿Sabes que el viaje anterior que estuvimos ministrando allí en la iglesia del apóstol Franca Caroleo, la gran parte de sus nietos varones son futbolistas y, y siempre ellos están luchando para tratar de poder llegar a lograr jugar en alguna de las ligas mayores, ¿no? Y uno nota el esfuerzo, la dedicación, el empeño, el entrenamiento, etcétera, etcétera. Las dietas y que se probaron en un club y se probaron en otro y esto y acá y parecía que nunca las cosas se iban a dar, ¿no? A tal punto que el pastor Luciano con 42 años, él venía con una carrera futbolística muy fuerte y a la edad de 18 años jugando al fútbol lo patean muy fuerte o lo golpean muy fuerte y él tuvo una fractura, no sé si creo que de tibia o peroné, algo de eso, y frustró su carrera. Entonces hasta que se recuperó, pasó el tiempo, no le permitió poder jugar. Él de adulto siguió jugando, ¿no? Y obviamente impulsó a sus hijos y el hermano del pastor Luciano, que se llama Luis, también impulsó a sus hijos al fútbol. Y los chicos muy bien juegan al fútbol. Tal es así que el pastor Luciano con 42 años entró a la primera de uno de los clubes, que no sé si es de San Lorenzo o de allí de Balcarce, y hoy está jugando en la primera con chicos de 17 y de 20 años. Y para él fue un sueño cumplido. Ahora, ¿qué pasó? El mes pasado, los chicos recibieron una palabra profética y el Señor les hablaba y le decía a uno de los chicos, no son tus habilidades, no son tus talentos, sino que soy yo el que te abro las puertas. Yo soy el que te doy las llaves del cielo, del reino, y soy el que te voy a abrir las puertas. La cuestión que el pastor Luciano viajó al extranjero, a otro país, y la persona que coordinaba el viaje empezó a dialogar con él de dónde sos, de dónde venís, qué haces, y bueno, llegaron al punto. En ese momento se comunican con esa persona que conocía que también se dedica al fútbol y allí comenzó una aventura de la puerta. 4 de los chicos que juegan al fútbol ingresaron, lo ficharon y uno de los chicos ya, o 3 de los chicos ya firmaron contrato para poder haciendo milagros. Ahora, ¿por qué le cuento todo esto y se lo conté, se lo resumí? Porque realmente para nosotros que hace años que venimos ministrando y que lo conocemos los chicos desde chiquititos, hoy ya tienen casi mi altura los chicos. Uno de los chicos, nosotros siempre impulsamos a la juventud a trabajar. Entonces ellos trabajaban, se esforzaban y en una de las situaciones, uno de los chicos que es el futbolista este que firmó contrato y que posiblemente ya le empiecen a pagar, estaba cortando el pasto en el rayo del sol. Y usted sabe que cuando corta pasto hay pasto corto y pasto largo. ¿Y qué es lo que encontramos en el pasto a veces? Lo que hacen los perritos. Y en eso que estaba cortando el pasto empieza a volar juntamente con lo del perrito. Y le pegan la cara por todos lados, ¿no? Y en ese momento él dice, tenía ganas de tirar la máquina y decir, ¿qué hago cortando el pasto cuando ya firmé un contrato y puedo llegar a estar ganando millones? ¿Están acá? ¿Está mal cortar el pasto? ¿Está mal trabajar? ¿Saben qué está mal? Es no saber dónde estoy. Y ese es el mensaje que hoy yo les quiero enseñar a ustedes. Porque hay personas que tendrían que estar sentados con reyes y están sentados con esclavos. Y hay personas que tendrían que estar en la esclavitud, pero están sentados en el lugar de los reyes.
Entonces nos encontramos que a veces las personas no logran tener éxito o no logran estar completos porque nunca le preguntaron a Dios o nunca quisieron aceptar el desafío de donde Dios los quiere llevar. Normalmente son las dudas, a veces son los temores, a veces son los miedos y a veces es el seguir teniendo el control yo de todas las cosas, que obviamente cuando se trata de la fe no soy yo el que controlo, sino que el que controla es Dios, pero yo soy el que me desafío a qué cosa, a ingresar en aquello que Dios me está diciendo. Entonces yo le decía, ¿terminaste al menos de cortar el pasto? Sí, apóstol, terminé de cortar el pasto, pero me di cuenta que yo fui llamado para jugar al fútbol. Entonces, a veces en ese llamado que tenemos, en ese lugar asignado que Dios nos ha dado, nosotros somos los que decidimos salir de ese lugar y priorizar cosas que en definitiva lo único que nos están haciendo es perder el tiempo. Siempre le decimos a un pastor que está pastoreando o a un líder que está liderando un grupo de personas, le decimos, no busque el amiguismo dentro de las personas que usted está liderando, porque la confianza o la familiaridad hace de que usted termine perdiendo su posición como autoridad. Que cuando usted quiera corregir lo van a mirar más como esa familiaridad o esa amistad y no como el líder que le está dando una conducción. Como líder le decimos, nunca usted se haga ministrar por gente que está debajo de usted, sino que como líder usted tiene que buscar gente que está por encima de usted, que a usted lo desafíe, pero que también lo ministre y lo aconseje. Porque el que está de abajo de usted siempre le va a decir, bueno, espera, ya va a pasar, pero el que está por encima a usted lo va a desafiar a que salga del estado en el cual está. Por eso es que a veces nos rodeamos, cuando nosotros comenzamos a perder el lugar que Dios nos ha asignado, nos comenzamos a rodear con personas que tal vez nos alimenten en la equivocación y no en el desafío de desarrollarnos y de crecer. Entonces, a modo de introducción, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? De a 1, 2 o 3. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 9, el Señor llama al hombre, le dijo, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una de las cosas que demarca la expresión de esta palabra y que Dios le dice, ¿dónde estás tú? Es porque el hombre no estaba en el lugar que tenía que estar. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el Señor nos expresa esta palabra, ¿dónde estás tú? Es porque no solamente perdemos el lugar donde tendríamos que estar, sino que también perdemos la función. Al perder la posición asignada por Dios, también perdemos la función de la misma, y al perder la función de la misma, también perdemos los atributos de esa función. Primeramente es la delegación de aquel que me colocó, que en este caso es Dios. Perdemos el atributo de donde Dios nos asignó, pero también perdemos la autoridad que Dios nos ha entregado. Porque al no estar funcionando, ¿para qué quiero tener la autoridad si la autoridad me es delegado para una función y establecer el propósito que Dios había determinado, en este caso, sobre la vida de Adán? Adán se había alejado porque él supo que estaba desnudo debido a que él había caído en la equivocación de comer del fruto que Dios no quería que él comiera, y eso hizo que se alejara del lugar. Usted sabe que toda persona, hermanos, que empieza a perder su lugar, empieza a perder su función, tiene como tendencia de alejarse de las autoridades. Porque tienen temor a que los corrijan, que los exhorte, tienen temor que tal vez agarren y le digan, mira, estás perdiendo tu lugar, estás perdiendo tu función y estás perdiendo la autoridad. Entonces notamos que desde el Génesis el enemigo se encarga de tratar de quitarnos nuestro lugar, quitarnos nuestra función y también quitarnos la autoridad. Por eso es que el Señor le pregunta al hombre
hombre para que el hombre pueda reaccionar y pueda responder en base a cómo él se siente, en base a cómo él cree, porque Dios lo que anhela es que el hombre no solamente reconozca, sino que tenga un cambio de actitud. No es tan mal, hermano, equivocarse, está mal, porque equivocarse es de ser humano, está mal perdurar en la equivocación, no está mal que Dios te hable y te corrija para que te vuelvas nuevamente al Señor, hermano, está mal no querer escuchar cuando Dios te está llamando para que vuelvas nuevamente a tu función y vuelvas nuevamente al propósito del Señor. Tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de Jonás en el capítulo 1, que cuando Dios le entrega una palabra, el hombre, ¿qué hace el hombre? Hermanos, compra un boleto para huir de la presencia de Dios. Dios lo había enviado a Nínive y el hombre determinó ir a Tarsis. ¿Quién es el que Dios utiliza? El capitán de la nave cuando él estaba durmiendo. Dormilón, despiértate. ¿De qué oficio eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu función? El hombre declaró: soy temeroso de Dios, sirvo a Dios. El hombre habló de su función, pero su función no estaba demarcando su posición, porque él determinó huir de la presencia de Dios porque no quería funcionar en aquello que Dios se le había entregado. Hasta el momento que Dios permite que ese gran pez lo trague y él dice: yo pagaré mi voto. ¿Y a dónde termina? ¿Dónde termina? Allí en la costa de Nínive. ¿Para qué? Para tomar nuevamente su lugar y comenzar a funcionar y comenzar a ser el hombre de Dios que tenía que ser. Vemos que en la Sagrada Escritura, hermanos, hay muchos acontecimientos y muchos sucesos. La Biblia nos enseña en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 9. Y se le metió en la cueva, dice, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué Dios le preguntó a Elías: ¿qué haces aquí? Porque Elías no estaba funcionando como profeta estando dentro de la cueva, porque Dios no le había hablado proféticamente que él entrara a la cueva. Dios no le dijo: ocultate en la cueva. Si bien Dios le dijo: andate al arroyo, andate a Zareta, el hombre, hermanos, había entendido cuando Dios le hablaba, y usted va a notar que en cada uno de esos lugares tenía respaldo de parte del Señor. Tanto con los cuervos que le daban de comer, que le traían pan y carne y bebía del arroyo, como también la viuda que lo supo sustentar, porque el hombre estaba ocupando su lugar, el hombre estaba ocupando su función, y el hombre tenía la autoridad en base a ese lugar y a esa función. También nos sucede, mis queridos hermanos, que cuando tuvo que enfrentar a los 450 profetas de Baal, la Sagrada Escritura nos enseña que tuvo el respaldo 100% de parte del Señor. Pero en la cueva el Señor le tuvo que hablar de esta manera: ¿qué haces aquí, Elías? Para que el hombre reaccionara, para que el hombre se diera cuenta que el estar en ese lugar no estaba funcionando correctamente, porque expresa desde allí, desde su corazón: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque tu pueblo ha roto tu pacto, ha derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Toda persona que pierde su lugar, toda persona que pierde su función, siempre le echará la culpa a otro, siempre, hermano, justificará el lugar donde está colocado en su equivocación. Hermano, la persona que reconoce y entiende que verdaderamente ha perdido su lugar tiene una reacción totalmente distinta y diferente. No se justifica, no le echa la culpa a los otros, se hace cargo, porque entiende que el estar fuera del lugar, fuera de la función, también está fuera del propósito, y por consiguiente pierde su esencia de autoridad espiritual. El Señor le pregunta en 2 oportunidades allí al profeta Elías para que el hombre reaccione, y como el hombre no reacciona, Dios le da una orden: vuélvete por tu camino. El hombre reacciona, y al reaccionar nuevamente comienza a encaminarse en el diseño de Dios. Ya Jezabel no era una amenaza, ya el enemigo no era una amenaza, porque la autoridad de Dios lo estaba protegiendo. Entonces, mis queridos hermanos, la justificación comenzó desde el Génesis, con Adán, con Eva. Cuando el Señor le sale a hablar y le dice: fuiste tú, mujer, que varón, no fue la mujer, y a la mujer no fue la serpiente.
Y no nos damos cuenta a veces que como hijos de Dios estamos como este muchachito, siendo un futbolista que se preparó todos esos años, estaba en un lugar equivocado y dijo, en un momento reaccionó, dijo, yo tengo que valorar lo que estoy teniendo y yo tengo que comenzar a prepararme porque lo que viene por delante va a ser algo poderoso. Hermanos, a veces Dios nos da algo maravilloso donde está encerrado todo lo que Dios tiene para nuestras vidas y aún lo que necesitamos: la sanidad, la restauración, la libertad, la bendición financiera, los proyectos, los sueños, los anhelos que tenemos y aún los que no tenemos. Dios los tiene encerrados. ¿En dónde? En la posición que Dios nos ha dado, en la función que Dios nos ha dado, porque ahí radica la autoridad para conquistar lo que el Señor tiene para nosotros. Si Dios te eligió como pastor, no te desvíes de tu posición, del lugar que Dios te ha dado, porque Dios te va a llevar a un desarrollo, a un crecimiento. Ahora, si eres pastor, lo mínimo que tienes que hacer es por lo menos interesarte cómo funciona un pastor. Porque la función pastoral lo que te dará cada día más, en base a la humildad que tienes de dejarte enseñar y de querer aprender, cada día más funcionarás en un mayor nivel de autoridad. Las personas que son emprendedores tienen que aprender ¿de quién? De aquellos que pasaron por el proceso, hermanos, de ser emprendedores, de ser comerciantes para luego constituirse como empresarios. Pero la persona que no entiende el nivel de autoridad y de crecimiento, tristemente a veces juzga y trata de modificar situaciones. Con el pastor Víctor en estos días, que fue el que me acompañó, hablábamos sobre esa situación. Personas que no han caminado con nosotros durante 20 años, que no se la han jugado, que no han pasado tormentas, ni pruebas, ni luchas, ni dificultades, vienen y dicen, yo a Mapri lo manejaría de otra manera. Y la primera pregunta que le hago, ¿cuántas almas salvó? Segundo, ¿cuántas personas los acompañan y los siguen? Entonces lo que seguimos durante 20 años trabajando y se trajo beneficio, restauración, hermano, la pasamos y hemos visto el testimonio del respaldo de parte del Señor. Normalmente el que perdió su lugar intentará ocupar el lugar de otro. El que perdió su lugar intentará querer corregir a otro. ¿Por qué? Porque no se mira a sí mismo. Y no se da cuenta que ha perdido su lugar y ha perdido su función y ha perdido su autoridad. Mire lo que dice la Biblia. Acompáñenme al libro de Lucas, el capítulo 15, el versículo 17. Esto se pone poderoso cuando hay un corazón que quiere seguir aprendiendo y que quiere seguirse desarrollando y que quiere alcanzar cosas grandes. La Biblia nos enseña en el capítulo 15, versículo 17, todos conocemos la historia del hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense, hermanos, que todos conocemos la historia. El hombre le estaba dando de comer a los cerdos y anhelaba las algarrobas que le daba de comer a los cerdos, pero nadie le daba. Entonces el hombre dice, yo aquí perezco de hambre. Estoy en esta posición que no tendría que estar, pero por estar en esta posición estoy pereciendo de hambre. Pero en la casa de mi padre, de donde yo vengo, de donde yo soy, de donde yo pertenezco, allí hay abundancia de pan. El hombre vuelve en sí. Significa que cuando nosotros perdemos posición, cuando nosotros perdemos el lugar y cuando nosotros perdemos la autoridad, es para que reflexionemos, no es para que nos rebelemos. Porque cuanto más nos rebelamos, mayor ceguera viene. Pero cuando nosotros reflexionamos y entendemos y pensamos como lo que hizo el hijo pródigo, dice que volvió en sí, significa que cuando perdió su lugar, perdió su función, perdió el propósito, su entendimiento se veló. Pero la prueba lo hizo ver que el lugar donde él estaba, ¿qué sucedía? No era el lugar que le había sido asignado. Y por estar en ese lugar estaba padeciendo una necesidad. Yo les enseñaba en estos días a la iglesia y les decía, mis queridos hermanos, la manera de valorar la herencia es tomar lo que me fue confiado y multiplicarlo.
La manera de tener valores sobre lo que me ha sido confiado, dones, talentos, oficio, llamado, economía, herencia de papá, herencia de mamá, lo que sea. La manera de darle valores es cuando yo tomo y determino crecer. Ahora, la manera de no valorar lo que me fue confiado, hermanos, es tomar lo que yo tengo y hacer como este muchachito que dice que malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué, hermanos, uno tiene que valorar lo que se le confió? ¿Por qué uno tiene que valorar el lugar que se le asignó? ¿Por qué uno tiene que confiar? ¿Por qué uno tiene que valorar aquello que se le ha dado? Porque es la manera de ver el trabajo que hizo el otro para darme a mí el legado para poder yo seguir creciendo. Es decir, si se trata de una herencia natural, que en este caso de este muchachito que le repartió los bienes antes que el papá muriera, ¿sabe qué es lo que sucede? El muchacho, al vivir desperdiciando sus bienes, y dice la Biblia que vivió perdidamente, no valoró el esfuerzo del padre, no valoró el esfuerzo de la casa. Y es como cuando nosotros le decimos, todo aquello que ganaron los papás no se lo regalaron, tuvieron que estar en el rayo del sol. Se tuvieron que privar de estar sentado con sus hijos, tal vez mirando televisión. Se privaron tal vez de disfrutar unas buenas vacaciones. Y lo que hicieron ellos de repente es, mira, papá se esforzó durante muchos años en poderte confiar esto, una casa, en poderte confiar a ti una herencia. Entonces lo mínimo que tiene que hacer el muchachito o la muchachita es cuidar lo que se le confió y ver eso como plataforma de despegue para un crecimiento. Eso se llama valores sobre lo que heredaste. Ver cómo yo puedo desarrollar un crecimiento, cómo yo puedo. Por eso es que la Biblia, cuando nos habla de los talentos y nos habla de que hay personas que recibieron 1 conforme a su capacidad, 2 conforme a su capacidad y 5 o 4 conforme a su capacidad, vamos a notar que las personas lo multiplicaron, excepto que el negligente enterró ese talento. Entonces la negligencia lo que hace es quitarle el valor a lo que se le confió. La responsabilidad te provoca, ¿qué cosa? A un crecimiento, te provoca un desarrollo. ¿Por qué? Porque valoras lo que se te ha confiado, valoras lo que se te ha entregado, valoras lo que tú te han volcado. Por eso es que la iglesia tiene que entender que 2025 es un año de crecimiento y de desarrollo. Ahora, para eso usted tiene que entender que a donde usted le den un lugar, a donde usted tiene que servir como si fuera la última vez. Usted tiene que servir como no agradando a los hombres, sino agradando al Señor. Y usted tiene que entender que lo que está haciendo, hermano, el cielo lo está mirando y el cielo está viendo que usted le está dando valor y que usted va a recibir recompensa de parte de aquello que usted le está dando valor. Esta persona perdió todo. ¿Por qué perdió todo? Porque no le dio valor. A veces me ha pasado decir, tristemente uno, hermanos, confía, delega, imparte, transmite, da, presta, etcétera. Y las personas no se dieron cuenta que eso que impartiste, eso que entregaste, eso que prestaste, eso que diste, a ti te costó mucho. Te costó muchísimo el haberte privado, el haber dejado, el haber no estado con tu familia, el haberte esforzado para poderlo ganar. Y como la persona no tiene valor de la vida, no tiene valor, hermanos, de la persona, que es lo que tiene como tendencia, la tendencia de valorizar eso y que hace, no le importa el esfuerzo. Por eso que cuando hay personas que le decimos, che, te dieron un lugar de Timoteo, te dieron un lugar de líder, te dieron un lugar, valoralo. Y la manera de valorarlo es funcionar, la manera de valorarlo es desarrollarte, la manera de valorarlo es crecer. ¿Por qué? Porque se te está confiando algo que te va a llevar día a día a desarrollarte más y ver la gloria del Señor. Pero cuando no se valora, cuando se rechaza y se irrespeta, hermanos, se está perdiendo el valor sobre el esfuerzo de aquellos que te han conferido ese lugar. Entonces hemos notado y hemos visto hijos que nunca se esforzaron por, no sé, construir una casa.
Y los papás se privaron de vacaciones, se privaron de salidas, se privaron de comprarse ropa de marca, se privaron de tener un auto 0 kilómetros y en el rayo del sol, en medio del frío, construyeron esa situación. Y luego, ¿en qué terminó? Que se lo confiaron a los hijos. Y los hijos, ¿qué hicieron? Terminaron denigrando y degradando no lo que se le confió, sino el esfuerzo con el cual pudieron lograr alcanzar eso sus papás. Entonces, en el reino de los cielos o en el reino de Dios es diferente. Uno tiene que entender que darle valor a lo que me confió Dios es cuidar el lugar que me fue entregado. Digan conmigo, cuidar el lugar que me fue entregado. Es decir, Dios te entregó algo, primeramente eres hijo y entiende que si eres hijo también soy un heredero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces cada vez que tú te mires en el espejo dices tú, yo soy un hijo de Dios. Lo segundo que tienes que ser es ser una persona agradecida. Gracias Dios porque me libraste de la muerte y de la vida eterna en el infierno. Gracias, yo tengo valores que tú, Señor, mandaste a Jesucristo para que yo sea un hijo de Dios. Y hoy no me espera la condenación eterna, me espera la salvación eterna. Lo segundo es que tienes que entender que como hijo Dios te dio dones, Dios te dio talento y es tu responsabilidad desarrollarlos. Cuando tú lo desarrollas es porque tú le estás dando, ¿qué cosa? Valores. Cuando tú lo estás desarrollando, ¿qué le estás dando? Importancia a aquel que te confió algo. No, yo la verdad que no me llevo bien con el apóstol. Está perdiendo el tiempo usted, hermano. Porque no es una cuestión que se lleve bien con el apóstol. Acá es una cuestión que usted se lleve bien con el cielo. Entonces al darle valor a lo que Dios te ha confiado, al darle valor a lo que Dios te ha entregado, entonces comienzas a desarrollarte. Al desvalorizar, ¿qué es lo que pasa? Te pasa lo mismo que el hijo pródigo, te pasa lo mismo que Jonás, te pasa lo mismo que Adán, te pasa lo mismo, hermano, que Elías. Comenzamos a perder autoridad y comenzamos a perder función y comenzamos a perder propósito y comenzamos a perder esencia de bendición. Y Dios en este tiempo nos está diciendo, es necesario valorar lo que Dios nos ha entregado. Mira, a mí me ha pasado de recibir gente de otra congregación, ¿no? De hecho, aquí vino una hermana que se retiró de nuestra iglesia. Y cuando se retiró le dije, muchas gracias por haber sido parte de aquí, te bendigo. Ve y te voy a pedir algo, que andá y da buen testimonio en el otro lugar. Y me quedo mirando, sí, da buen testimonio que acá te enseñamos y te instruimos y te pastoreamos correctamente. Así que andá ya. Después vino un día y yo le corregí algunas cosas y me dice, ¿qué hago? ¿Vuelvo? No, usted no tiene que volver con nosotros. Porque usted no puede jugar con su pastor, el cual hoy lo está pastoreando. Quédese allá y valore lo que su pastor está haciendo. Porque si no, usted no valoró el tiempo que se invirtió, usted no valoró la instrucción, usted no valoró la impartición y todo lo que usted desvaloriza se comienza a alejar de usted. Entonces usted siempre va a estar como el pueblo de Israel, donde Dios le entregó una tierra prometida, pero como ellos no la quisieron conquistar, desvalorizaron la promesa y estuvieron 40 años divagando allí en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hermano, toda una generación quedó estancada y una nueva generación sí pudo aceptar el desafío de entrar a la conquista porque valoraron la promesa de parte del Señor. Hermano, Abraham fue un hombre que valoró el llamado. Moisés fue un hombre que valoró el llamado. Tuvieron trabas, tuvieron obstáculos, tuvieron oposición, tuvieron miedo, sí, pero valoraron aquella asignación que Dios les entregó, entendiendo cuál era su lugar, entendiendo cuál era su función y entendiendo cuál era su propósito. Y eso los llevó a crecer, a desarrollarse, a ser personas que quedaron plasmadas en la historia bíblica como testimonio de que son personas que realmente entendieron lo que es Dios sobre sus vidas. Por eso es que la iglesia en este tiempo, hermano, o te quedas cortando el pasto llenándote de caca de perro, o te levantas, mi querido hermano, a conquistar cosas grandes para la gloria del Señor. Hay cosas que son temporales. Tocarle a tu hermano y decirle, hay cosas que son temporales, decirle. Porque no es que se te va a caer la belleza por cortar el pasto, no es que se te va a caer la belleza por lavar el auto, hermano. Pero usted tiene que entender qué es lo que verdaderamente usted fue llamado. ¿Sabe cuántas veces yo me llegué a decir, ¿qué hago acá en este lugar? Como diciendo, este no es un lugar para mí. Porque en este lugar yo no funciono como tendría que funcionar.
¿Qué hago con este tipo de personas que me están quitando función, que me están quitando propósito? ¿Qué hago, Señor, acá en este lugar? Y a veces cuando nos convocan en lugares donde nos están dando el valor, nos están dando la función, donde están respetando nuestro llamado y donde están reconociendo que hay algo de parte de Dios, sabe que decimos, no tengo tiempo para ir ahí. Y queremos estar en los lugares que nos hacen sentir bien y no en los lugares que reconocen aquello que Dios nos ha impartido y nos ha ministrado. Por eso es que, mis queridos hermanos, llegó el tiempo, mire, cortar ligaduras, cortar ataduras, cortar maldiciones. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos el otro día que hay que reprender demonios, ¿es así o no? Para que no nos influencien. Yo he llegado a estar con gente que me debían dinero y ¿saben qué es lo que hice? ¿Quieren que le cuente? Le dije, no me debes nada. Y me dicen, ¿por qué? Porque la maldición que vos acarreás, yo no quiero que me afecte a mí. Porque al estar ligado con vos por un trato y al estar ligado con vos por un acuerdo que rompiste, yo corro el riesgo que la maldición que vos acarreás y el espíritu de destrucción que está afectándote a vos también me afecta a mí. Así que yo me quiero desligar de esta situación. Entonces, hermanos, llegó el tiempo de que empecemos a cortar cosas que a nosotros no nos bendicen. Situaciones que nos quitan el lugar asignado de parte de Dios. Cosas que nos están afectando y que nos están impidiendo crecer y desarrollar. Por eso es que la pregunta que Dios nos hace es: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué está sucediendo? Miren, mis queridos hermanos, les voy a resumir esto de esta manera. Usted sabe que el papá de la pastora Alicia estuvo más de 20 días internado. Yo he entrado muy pocas veces a ese lugar donde estaba internado. Pero cuando yo entraba a ese lugar, había una de demonios en el cuarto, había una opresión en el lugar y había una de espíritus de enfermedad. ¿Cómo se entiende que en un lugar donde tiene que haber sanidad, porque vienen los enfermos, esté lleno de espíritus de enfermedad? ¿Cómo se entiende en un lugar que te tendrían que sanarte, está lleno de virus de enfermedad? Es algo ilógico. El gran problema es que no se le está dando el valor al paciente que se le tiene que dar. Porque si al paciente se le da valor, ¿qué se hace, hermano? Se descontamina el lugar para que no haya ningún virus en ese lugar. ¿Me va siguiendo? Usted va a una clínica con prepaga y que usted paga una cuota de más de 1 millón de pesos. Usted entra al lugar y viene la enfermera Angelina Jolie. Viene el médico y es Brad Pitt. Y vos decís, partí con el Señor, está en Los Ángeles acá. No es el lugar. Y vienen y te higienizan el lugar y todo. Y dice, no hay virus, no hay nada. ¿Por qué? Porque se le dio importancia a la persona y se la está cuidando. ¿Y todo por qué? Por una cuestión financiera. Entonces, donde no se aporta, donde no se le da lo que se le tiene que dar, ya sean clínicas, ya sean sanatorios, empieza a perderse el valor sobre la vida. Y la persona que tendría que sanarse cada vez se va enfermando más y más y más, al punto de perder la vida. Entonces, la iglesia tiene que entender, nosotros somos un ministerio de restauración. Entonces, las personas que entran a este lugar, ¿qué tienen que ser? Restauradas. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de impartir restauración. Y hermano, restauración no implica de que a usted le soben la espalda. Restauración implica de que a usted se le tiene que enseñar el lugar que a usted le corresponde para que reciba sanidad, para que reciba libertad, para que reciba los valores de lo que Dios en sí verdaderamente a usted lo ha valorado. Porque eso lo va a llevar a ¿qué cosa? A un crecimiento, a un desarrollo. Es fácil que te den una credencial donde te digan pastor, pastora, ministro de alabanza, apóstol, evangelista, profeta. Difícil es funcionar. Pero la función es lo que determina mi posición, porque le estoy dando valor. Es decir, mis queridos hermanos, ¿se acuerdan cuando yo prediqué el mensaje que les enseñaba? La importancia de darle, hermanos, el valor a aquello que es importante. ¿Y cómo es eso? Si yo considero que esto es importante, le voy a dar ¿qué cosa? Importancia. ¿Cómo se demuestra la importancia? A través de la obra.
a través del testimonio, a través del cuidado. Si para mí es importante la plataforma, yo voy a tener cuidada la plataforma, voy a orar para que se mueva la presencia del Señor aquí en este lugar. Si para mí es importante, voy a regar de oración, de lectura bíblica, de palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si para mí es importante el ministerio, le voy a dar importancia. ¿Y cómo se va a manifestar? A través de la obra. Si para mí es importante ser un apóstol, hermanos, yo no voy a esperar que otro viaje por mí. Yo no voy a esperar que otro prepare el mensaje por mí. Yo no voy a esperar, hermano, que otro se prepare para ir y ministrar las iglesias. Hija, no, hermano, yo soy el responsable porque yo tengo que tener el testimonio de la importancia que le estoy dando. Así el ministro de alabanza, el baterista, el tecladista, hermano, el obrero, el diácono, etcétera, etcétera, etcétera. El testimonio de que para ti es importante lo que se te ha volcado es darle importancia a través de la obra. ¿Estamos acá? Para los que están acá, ¿cuánto, hermano, es importante su salud para usted? Cuídese entonces. Cuídese. Yo hablaba en estos días con una enfermera y le decía, la verdad que es muy fuerte lo que ustedes hacen de cuidar a los pacientes. Bueno, le pregunté cuánto cobraba la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le digo, ustedes, vos, juntamente con los médicos, ¿qué nos aconsejan a nosotros? A cuidarnos. ¿Qué es lo que nos dicen? Aliméntense correctamente, eso también implica el nutricionista. Cuídense en la alimentación y dicen, cuídense en el descanso. Tiene que dormir 8 horas, de tal hora a tal hora. Ahora se le dio un poquito más de énfasis hasta qué horario podemos comer y demás. Entonces yo le pregunté, enfermera, ¿cuántas horas trabaja usted? 24 por 48 y a veces 48 por 24. Ustedes nos dicen que nos cuidemos y ustedes trabajan durante 2 días sin descansar. Digo, ¿cómo trabajan los médicos? Y a veces los médicos trabajan 24 por 48 y a veces 48 por 24. ¿Y en qué momento duermen? Y cuando se puede. Entonces ustedes nos dicen que nos cuidemos y ustedes, ¿qué pasó? Que no se cuidan. Estamos acá. ¿Se dio cuenta? Es fácil enseñar. Es fácil levantarse y decir, vamos a conquistar. Es fácil escuchar las opiniones que nosotros a veces escuchamos. Yo, Mapri, no sabe, yo no sabe lo que haría. Ni los hijos lo acompañan, hermano. Y perdónenme la presión del dedito acá. Ni los hijos quieren estar con la persona y quieren enseñar cómo conducir un ministerio. Entonces, ¿sabe cuánto tiene que aprender todavía? Primordialmente tiene que aprender a escuchar. Segundo, escuchar y obedecer lo que se le está enseñando. Tercero, desafiarse a que hay algo en esa persona que te está ministrando que tiene un testimonio de crecimiento para que también a ti te funcione. Porque, hermano, ¿sabe qué fácil es decir, yo comienzo a hacer todo nuevo? Sí, del punto cero, ¿sabe qué fácil que es arrancar, hermano? A veces, hermano, todo aquello que se pierde se termina valorando cuando se pierde y no cuando lo estamos teniendo. Entonces no llegamos al punto del hijo pródigo de perderlo todo para darnos cuenta. No llegamos al punto, mis queridos hermanos, de perderlo todo, porque la Biblia dice que al que tiene más se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. No lleguemos al punto que Dios te diga, ¿qué haces tú acá? No lleguemos al punto que Dios te diga, ¿por qué estás en esta situación? No lleguemos al punto que Dios te diga, no te estás dando cuenta que yo te he dado una asignación, un trabajo, una formación y te he capacitado y te estoy llevando a un desarrollo y verás cómo las puertas se van a abrir. ¿Qué es lo que le pasó a estos chicos? Una palabra marcó un destino, hermano, que transformó su vida, transformó su carrera futbolística y Dios hizo cosas grandes. ¿Por qué? Porque aprendieron a creerle al Señor, hermano. Vino ese irrumpir del cielo sobre sus vidas y Dios se encargó. Su padre estaba a más de 1000 y pico de kilómetros y allí Dios estaba abriendo ese puente espiritual para que se pudiera abrir la puerta para sus hijos, para sus sobrinos y ver la gloria del Señor, porque estaba en el lugar correcto, con la gente correcta, en el lugar asignado. La puerta se le terminó abriendo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso que usted tiene que entender, quiere crecer, se quiere
desarrollar, quiere avanzar, quiere que las cosas cambien, quiere que Dios lo bendiga grandemente, párese en el lugar correcto y de allí parta, porque hermano, nunca va a saber a dónde va si usted no sabe dónde está. Y el saber dónde está implica identidad. El saber dónde está implica valores. El saber dónde está, hermanos, implica conducción. El saber dónde está implica también la capacidad de recibir o ser receptivo del consejo celestial para poder llegar y alcanzar aquello en lo cual Dios me está desafiando. Entonces, hermanos, comenzamos el mes de marzo, donde los niños están arrancando allí la clase, donde los niños están arrancando, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene que entender que tal vez muchos de nosotros vamos a comenzar a arrancar. Y si usted se equivocó, pida perdón. Si usted perdió la salud porque no se cuidó, pida perdón y dígale al Señor, restitúyeme la salud, Señor. Si usted perdió, hermanos queridos, de repente la conducción de vida, pídale perdón al Señor y dígale al Señor que le restituya esa conducción de vida. Y si usted fue una persona caprichosa que no quiso recibir consejo y no quiso pedir ayuda y pensó que usted, hermano, era el dueño de su verdad y hoy está sufriendo consecuencias, pida perdón a Dios y dígale, Señor, necesito volver a comenzar, pero necesito ser conducido a través de tu Santo Espíritu. Y le puedo asegurar que cuando llegue de aquí a fin de año su vida no va a ser la misma. Cuando yo tuve cáncer, hermano, yo me senté en mi cama y le dije, Dios, si llegó el tiempo de mi partida, acá me tenés. La llevé a la pastora Alicia al banco, abrí la cuenta o la puse de cotitular, le dije, por las dudas, viuda, con plata, casa, auto. Entonces acomodé todo por las dudas, ¿no? Encima que parto, dejarle un problema, imagínense. Entonces, hermanos queridos, una de las cosas que yo entendí es que si llegaba el tiempo de mi partida, yo estaba preparado. Dije, Señor, si llegó el tiempo de mi partida, acá me tenés, estoy preparado. Ahora, Señor, si no llegó el tiempo de mi partida, Señor, enséñame cómo pelear esta situación. Y Dios me dijo, Alejandro, ¿sabes qué? ¿Qué, Señor? La manera de pelear es tomar el lugar correcto. Y le dije, Señor, ¿cuál es mi lugar correcto? Perdoná a aquellos que te lastimaron. Porque como hijo de Dios no puedes tener rencor, no puedes tener resentimiento, no puedes tener odio. Si yo te perdoné a vos, vos también tenés que perdonar a los demás. Así que liberate de la falta de perdón. Hermano, tenía una lista de gente así que yo hasta había orado en contra de sus vidas. Y dije, Señor, los perdono, los perdono, los perdono. Y hermano, no era una cuestión de sentimiento, de decir, vení que te invito a un asado porque siento de perdonarte. O vení que te invito de vacaciones como testimonio que siento de perdonarte. No, 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 no. Señor, suelto el perdón, suelto. Después que yo solté el perdón con todo, Dios sanó mi corazón. Me perdonó Él a mí, me restauró y luego me sanó del cáncer. Entonces hay momentos donde yo tengo que pararme, decir, che, ¿cuál es el lugar? ¿Qué es lo que me está provocando esta situación? ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Dice que él volviendo en sí se dio cuenta que estaba en un lugar equivocado, dando de comer a los cerdos, alimentando a los cerdos, estaba en un lugar equivocado, porque aunque le daba de comer a los cerdos, nadie le daba de comer a él. Dijo, ya sé lo que haré, me devolveré e iré a la casa de mi padre. Y ahí en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos creen que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas? ¿Y por qué andamos corriendo atrás de los hombres? ¿Por qué andamos corriendo atrás de las posibilidades? ¿Por qué andamos corriendo atrás de la plata? ¿Por qué andamos corriendo atrás de los negocios? Estamos enloquecidos y no nos estamos dando cuenta que Dios es el dador de lo correcto. De lo que es correcto para nuestras vidas. Así que póngase de pie, por favor, y el Señor te hace esta pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? O si quieres hacerlo un poquito más profético, ¿qué haces aquí? María, Julieta, Teresa, Juancito, Pérez, cuál sea tu nombre. ¿Qué haces aquí? Y así podemos llegar nosotros a mirarnos nuestro corazón. ¿Sabe cuántas veces en uno de los últimos viajes hacía casi 40 grados de calor? Gracias a Dios las habitaciones que nos habían reservado en el hotel tenían aire acondicionado. Estaba la pileta ahí afuera para meternos y disfrutar en la sombrilla con un daiquiri al lado, ¿no? Ah, ustedes no toman eso, ¿no? Y yo le decía a la persona que está a lo mía, le digo, tenemos que buscar a Dios.
Hoy es un aniversario y el ambiente espiritual está pesado. ¿Sabes? El antes es darle valor al después. Entonces yo le dije, tenemos que orar y nos vamos a privar de un montón de cosas porque yo quiero ver resultado en el después. Y cuando fuimos a ministrar, vimos la gloria de Dios. Y yo vi la recompensa del cielo bendiciendo mi vida. ¿Por qué? Porque en el antes yo le estoy dando valores a lo que viene por delante. En el antes yo le estoy dando valores, y bien lo dice la Biblia, búscame en lo secreto, yo te voy a recompensar en lo público. Entonces hay gente que no conoce tu esfuerzo, hay gente que no conoce todo lo que vos viviste, todo lo que vos pasaste, todo lo que vos pasaste o todo lo que vos pagaste, tu esfuerzo, y tal vez no te lo valora. Pero tú eres responsable que se valore lo que vos hiciste y lo que estás haciendo para el Señor. Y la manera de valorarlo es estar en el lugar correcto, es seguir funcionando, porque pronto vendrá la recompensa del cielo para tu vida. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Que el dolor no te quite el lugar. Que lo injusto no te quite el lugar. Que el tener malos hijos no te quite el ser un buen padre. Que el tener padres equivocados no te quite ser un buen hijo. Entiende que tu función habla de ti, no habla de los demás. El Señor me habló en medio del dolor. El Señor me habló en medio de la injusticia. El Señor me habló en medio de situaciones de rechazo. Me dijo: Alejandro, no pagues mal por mal, ni maldición por maldición, porque fuiste llamado a heredar bendición. Bueno, Señor, ¿qué es lo que hago? Paga bien, aunque te paguen mal. Valorá, aunque no te valoren. Respetá, aunque no te respeten. Porque de esa manera dice la Biblia que amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Aleluya. Porque tu conducta, tus obras, tus testimonios hablan de ti. Aleluya. Aleluya. Hay presencia del Señor. Dale, es el día o la noche que tienes que hablar con Dios. El Señor me dice que es una noche de oportunidad para tu vida. El Señor me dice que es una noche de oportunidad, que es una noche de nuevos comienzos. Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Oh, ribrandi bajere tada brababandere. Sí, Jesús. Aleluya. Sí. Rimandere praistere pretere brababaramandere. Tú eres mi Padre. Sí, Jesús. Aleluya. Mi mamandere breitara prandere breitara brababara bandere. Aleluya. Nunca mires lo que hacen los demás. Mira, este papá volvió a recibir a su hijo en su casa y dice que lo amó, dice que le dio un beso, dice que lo abrazó. Aleluya. Su papá nunca perdió el lugar que le correspondía. Aleluya. Oh, sí, Jesús. No pierdas tu lugar, no pierdas tu función, no pierdas el propósito. Lo que Dios diseñó, lo que Dios trazó para con tu vida, no lo pierdas, porque pronto viene la recompensa del cielo para ti. Aleluya. Aleluya. Dios tiene cosas grandes para soltarte. Dios tiene cosas grandes para compartirte o impartirte.
Dios quiere hacer un milagro sobre tu vida. Aleluya. Señor, tenga usted misericordia. Señor, tenga usted misericordia. Señor, tenga usted misericordia de nuestras vidas. Tenga usted misericordia, Padre. No queremos, Señor, detenernos. Queremos seguir creciendo. Queremos seguirnos desarrollando. Queremos seguir conquistando. Queremos seguir viendo tu gloria, Señor. Aleluya. Apelamos a tu piedad, mi Padre. Apelamos a tu misericordia. Apelamos a tu misericordia, mi Señor. Aleluya. Bribabandere, endere para ser. Oh, sí, Jesús. Aleluya. Dios tiene más para tu vida. Dios tiene más para ti. Tú eres mi Padre. Solo en ti soy libre. Aleluya. Para hacer tu voluntad. Sí, Jesús. Tú eres mi Padre. Solo en ti soy libre. Para hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias porque sé que viene un tiempo en el cual, Señor, muchos de nosotros vamos a seguir creciendo y nos vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir conquistando. Gracias, papá, porque si tú nos has hablado del lugar, tú nos has hablado de la posición y nos has hablado de la función, es porque quieres confiarnos mucho más, Señor. Así como lo hiciste, Señor, con aquellos hombres de la 11ª hora que esperaron hasta último momento porque valoraron, Señor, el esperar que lo contraten y los recompensaste, Señor. Así creemos que la recompensa del cielo viene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Recíbalo. Recíbalo, aleluya. Oh, reciba la bendición, reciba la sanidad y también la restauración y la restitución en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados el día lunes, 23 horas, noche de oración, y el día miércoles nuevamente reunión general. Bendiciones para ustedes. Haz lo que quieras hacer. Ven, Espíritu, ven. 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 Haz lo que quieras hacer. Ven, Espíritu, ven.
hacer. Ven Espíritu, ven. Haz lo que quieras 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 hacer.